Segunda de Timoteo 1:3. Si encontramos podemos decir amén. Amén. Y está escrito: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. A la palabra del Señor. Oramos al Señor por este texto. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Creo en ella, creo que es eficaz, que es viva, Señor, que tiene poder por sí mismo. Estamos aquí reunidos para leerla, para estudiarla y para, Señor, tomar los nutrientes que en ella encontramos para nuestra vida espiritual. Necesitamos tu palabra, Señor. Te pido que esta, Señor, sea ese martillo que quebranta la piedra, sea ese alimento, Señor, tanto para el recién nacido como para el adulto, Señor, espiritual, que podamos, Señor, comerla, que podamos, Señor, ser alimentados, edificados, alentados, Señor, fortalecidos a través de ella. Creo en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu, Señor, a través de ella hace obras maravillosas en nuestros corazones. Y la entrego, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Agradezco al Señor por este texto que nos convocan el día de hoy. Estaba leyendo, recordando este texto esta mañana, recordando en segunda de Timoteo en sí misma, que es una carta de Pablo, un apóstol de Jesús, a Timoteo, que era su discípulo, su pupilo, su estudiante, pero también iba a ser nada más ni nada menos que uno de sus sucesores en la propagación del Evangelio por el mundo antiguo, porque Pablo sabía muy bien que tenía los días contados y que su vida se estaba apagando. Él estaba condenado a muerte y estaba esperando la muerte, que la pena capital se hiciera efectiva en él. Entonces Pablo estaba por irse de este mundo, pero él había, digamos, invertido ese conocimiento, su tiempo, su dedicación en una serie de discípulos, y uno de ellos era Timoteo, Tatito también, y cuantos otros que habían escuchado a Pablo y que habían visto la conducta de Pablo y cómo él vivía. Entonces Pablo quería cerciorarse de que esos discípulos no se amedrentaran en este momento adverso. Pablo está encarcelado en Roma. Él sabe que quizás esta es una de las últimas cartas que él va a escribir, ¿sí? Pablo dice muchas veces: te escribo de mi propia pluma, de mi propia letra, porque él escribía las cartas, a veces las dictaba, pero mínimamente la salutación la escribía él. Y él sabe que su hora está llegando. Él mismo va a decirlo acá al final del libro de Timoteo, que él ya ha peleado la buena batalla, que ha corrido la carrera de la fe. Sin embargo, él está agradecido, su conciencia está limpia, no hay pesos, no hay deudas pendientes, sabe que está en paz con Dios para con los hombres, sabe que vivió conforme a la voluntad de Dios, sabe de que si bien ha pecado terriblemente y ha sido un religioso, un fariseo, también sabe de que Dios, como escuchábamos hoy, se le apareció en su camino
a Damasco y que su vida cambió por completo. Pablo dice aquí: doy gracias a Dios. Comienza su carta agradeciendo a Dios, algo característico a Pablo, de Pablo, en las cartas de Pablo. Agradece en este caso por su destinatario, el destinatario de esta carta, que es Timoteo. Fíjense que acá dice que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Porque Pablo sabía que él se iba, que eso era algo irremediable, por decirlo así, no en sentido negativo. Él sabía que él iba a estar en la presencia de Dios, pero ¿qué iba a pasar con la obra que él había fundado, con el trabajo que él había hecho? Que no se viera extinto, que no se viera ofuscado, terminado por la persecución y los problemas de la era antigua. Entonces, se acuerda de Timoteo, se va a acordar de Timoteo y le envía esta segunda epístola, porque ya le ha enviado una primera. Pablo quiere ver a Timoteo, Pablo quiere asegurarse de que Timoteo va a continuar con la vocación o con la tarea que le fue encomendada, que es propagar, continuar con la obra del Señor, con la iglesia que había sido fundada. Pablo se acuerda de Timoteo, ve en él un discípulo, un sucesor, quien va a continuar la obra del Señor cuando él deje la tierra. Lo ve a Timoteo como un hijo, como un pupilo. Me anotaba aquí como Moisés lo vio a Josué, como Eliseo a Elías, y tantas otras, como Jesús vio a sus discípulos. Él lo ve de la misma forma. La esperanza de Pablo es que el Evangelio sea predicado, esparcido, que no se extinga, que no termina. Y Pablo piensa en sus mayores, piensa en la familia, en la integridad de Timoteo. Y en cierta forma Pablo siente en Timoteo parte de su legado espiritual. Ahora, Pablo también sabe de que la fe de Timoteo era una fe sincera, una fe no hipócrita, una fe no fingida, porque fíjese que dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Pablo tenía la seguridad de que la salvación, que el llamado era eficaz y verdadero en la vida de Timoteo. El otro día leíamos ese texto, justo estuvimos en una iglesia y compartíamos cuántas confesiones de fe falsa que hay en la Biblia. Cuántos dicen he pecado en la Biblia, cuántos he pecado en la Biblia, y no siempre son sinceros, son falsas confesiones de fe y no producen garantía de salvación. Veamos, la de Faraón es la más conocida. Él dice he pecado, pero no es un arrepentimiento verdadero. Y no toda la fe que vemos en la Biblia o que podemos ver exteriormente es verdadera. Está la fe verdadera y la fe falsa, la fe fingida, la fe que no persevera en el tiempo. ¿Cuál es la evidencia de que el arrepentimiento, la conversión y la fe es verdadera? Que persevera en el tiempo, que persiste en el tiempo, que se traduce en obras y en frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo tenía la certeza de que Timoteo tenía la fe verdadera, la fe auténtica, que el obrar de Dios en la vida de Timoteo era verdad. Pablo no veía en Timoteo un desertor. Pablo no veía en Timoteo una persona con la fe inconstante o con una fe temporal. Muchas veces vemos eso en la iglesia, ¿no? Vemos gente que viene y va, que son como esa retama en el desierto, que no persevera, que no sientan raíces. Entonces no hay evidencia en ellos de que la fe es verdadera y que la confesión y el arrepentimiento fue verdadero. Ahora, Pablo dice, no, Timoteo, yo vi en vos evidencia de salvación. Porque si bien la fe y el arrepentimiento son un suceso en un determinado punto de la historia de nuestras vidas, se empieza a traducir en evidencia constante de un cambio y del obrar de Dios en los corazones.
y un crecimiento. Y Pablo dice, yo vi eso en vos, Timoteo, como lo vi en tu madre, como lo vi en tu abuela. Vi que venís de una familia que evidencia que verdaderamente son hijos de Dios. Ahora, Timoteo, más allá de eso, viene el versículo 6, que creo que es el centro de esta introducción que hace Pablo en su carta, por cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así como Pablo ve en Timoteo una vocación cierta, que hoy hablamos de la vocación, ¿no? Así como Pablo ve en Timoteo un potencial y un siervo de Dios que está formándose, también Pablo ve en Timoteo una cosa, debilidad. Y lo vamos a ver en las dos epístolas. Si usted lee la primera epístola de Timoteo y la segunda epístola de Timoteo, Pablo ve en Timoteo debilidad, temor, miedo, ¿sí? Frustración quizás. Ve en Timoteo que hay una sombra que parece atentar contra ese espíritu entusiasta, joven, enérgico. Ve en Timoteo una figura que a veces se apaga, se opaca, se contrae, se esconde. Y Pablo le va a remarcar nuevamente, no es la primera vez que lo hace en las epístolas de Timoteo, tu fe verdadera, tu vocación es certera, pero como escuchábamos hoy, quizás no está firme. No está firme. Tenés que afirmarte. Yo no voy a estar mañana para levantarte, para apoyarte, para ayudarte. Yo me estoy yendo. Y vos te tenés que afirmar, Timoteo. Tenés que tener una fe certera, firme, constante. Tenés que establecer. No va a haber lugar para la duda, para el temor. Esa era la palabra de Pablo a Timoteo. Timoteo, yo me estoy yendo. Hoy estoy acá para aconsejarte, para ayudarte. Mañana no voy a estar. Y vos tenés que afirmar tu vocación en Cristo. Ahora, dicho de esta forma, parece que estamos en contra de Timoteo. Vemos en él una persona débil, una persona con dudas, dubitativo, una persona, quizás podríamos decir, endeble, pero también tenemos que entender la situación de Timoteo. El contexto que rodea a Timoteo. Número uno, Timoteo parece que estaba limitado por frecuentes sufrimientos físicos. Eso lo podemos leer en el libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, vamos a leer una serie de características que tenía Timoteo que hacían difícil llevar su vida cristiana con fortaleza, llevar su vida cristiana con determinación. Número uno, sufría frecuentes enfermedades. ¿Es fácil servir a Dios? Es una pregunta, ¿no? ¿Es fácil servir a Dios en la adversidad, en la enfermedad, en el dolor? Cuando hay frecuentes molestias físicas sobre nuestro cuerpo. Porque insisto, uno puede leer el texto acá y ver que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Timoteo, ¿cómo podés permitir que el fuego de Dios se apague sobre tu vida? Pero no es fácil servir a Dios cuando nuestro cuerpo sufre frecuentes enfermedades. Y eso le pasaba a Timoteo. En segundo lugar, Timoteo era naturalmente tímido. 1 Corintios 16:10, su temperamento, su forma de ser era bastante retraída. Fíjense que el consejo que le da Pablo a los Corintios, 1 Corintios 16:10, ahora si Timoteo viene, mirad que esté entre vosotros sin temor. Porque Timoteo de por sí era una persona temerosa. Una persona que quizás le costaba hablar, dirigirse, imponer autoridad. Entonces Pablo le recomienda a la iglesia de Corinto, cuando vaya Timoteo, háganle caso, que pueda sentirse cómodo. De por sí su personalidad no era una personalidad
que era determinante en las cosas. Al menos eso parece el texto indicar. En cierta forma, Timoteo era joven, que es el tercer punto. No quiere decir esto algo negativo, pero 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, quiero ver si tengo bien el texto, a ver, 2 Timoteo 2:22, huye, este es el famoso, huye también de las pasiones juveniles, le dice, porque he sabido que Timoteo tenía una edad temprana. Por otro lado, los efesios, que era el entorno en el que él se movía, era una persona temerosa, una persona que tenía enfermedades constantemente, era una persona joven. Sin embargo, los efesios, en la iglesia en la que él pastoreaba, o en la que él servía, eran muy decididos. Todo lo contrario a su personalidad retraída. Si usted lee a lo largo de Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 3 al 7, va a ver que Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, 1 Timoteo 1, 7, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Se encontraba con un grupo de personas que eran sabios, que se creían sabios. Por ejemplo, 1 Timoteo, les sigo mostrando textos 1:19. Manifestando la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, en ese entorno estaba Timoteo. Gente que se creía doctores de la ley, había algunos que se creían doctores de la ley, que se creían sabios, que quizás les generaban divisiones en la iglesia, contiendas, que iban en contra de él. Pablo tiene que decir a esto: los entregué a Satanás porque no se cansan de blasfemar. 1 Timoteo 4:6, por ejemplo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. ¿Cuántas veces Pablo le habla acerca de esas fábulas, esas doctrinas falsas que se iban propagando en la iglesia primitiva? Entonces, la gente que rodeaba a Timoteo, o el entorno que él tenía en la iglesia, requerían carácter. Y Timoteo era un joven que hasta el momento se sentía apocado, se sentía pequeño, se sentía incapaz de enfrentar todo eso. Por último, y no menos importante, es que los creyentes eran perseguidos por el Estado. Pablo, por su ministerio y por hacer lo que había hecho, estaba preso y condenado a ser decapitado. No es poca cosa los riesgos a los que Timoteo se expone. La pregunta, quizás para el día de hoy, ¿es fácil servir a Dios en un contexto positivo, ideal, donde todo florece, donde todo nos sale bien, donde la iglesia está llena, donde todos estamos yendo por un mismo lado, donde hay trabajo, donde hay salud, donde hay prosperidad, donde todo funciona idealmente? Ahora, no es fácil servir a Dios cuando hay enfermedad, cuando el cuerpo nos duele, cuando hay cansancio, cuando parece que cuando unos van para oeste, otros van para este, donde hay contradicción, donde hay enfrentamiento, donde hay oposición, donde nuestro mismo país o gobierno va en contra de la voluntad de Dios, donde hay tentación. Entonces, Timoteo era un joven inexperto que tenía que ir contra todo eso. Pero eso, lo que Pablo va a poner aquí sobre la mesa, es que no es excusa. No es excusa. Era su responsabilidad. Se me viene a la mente justamente la particularidad que pasó hace poco, que todos estamos familiarizados en el deporte.
con este director técnico que terminó saliendo campeón del mundo. ¿Y qué le decía? Es muy sabido de que todos los periodistas, como le decían, el joven inexperto, no está capacitado, ¿no? A Scaloni. Y es difícil, ¿no? Yo pensaba en el fondo, escuchar, tener la tele, que hablen mal de vos, pero para bien o para mal, siguió, recibió la crítica, no dijo nada, un perfil bajo, después las cosas le terminaron saliendo. Pero es una buena analogía, una buena metáfora de que, está bien, soy joven, dirá alguno, soy un experto, tengo problemas de salud, dirá otro, hay mucha adversidad, hay mucha oposición, no se excusa. Y Pablo centra la primera parte de su carta en eso. Timoteo, vos tenés que ser un hombre de Dios. Y también esto se extiende al género, tenés que ser una mujer de Dios, tenés que ser un hombre de Dios. Y el hombre de Dios no es simplemente una palabra, una frase. La mujer de Dios no es simplemente un agregado que suena bien. Significa tener carácter, poder, y de eso le va a hablar en el versículo siguiente. El hombre de Dios tiene, y la mujer de Dios tiene poder, amor y dominio propio. No es cobarde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el punto central de este texto y del mensaje del día de hoy: puede haber un entorno adverso en nuestra vida. Puede haber situaciones no ideales, y de hecho las hay. En la familia, en el trabajo, en la salud, pero eso no es excusa. No, estoy apocado, estoy debilitado porque el contexto es adverso. No, el texto dice aquí: por lo tanto, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la exposición de mis manos. Lo que pone a memoria saca Timoteo es: Timoteo, tu fe es verdadera. Yo veo evidencia de que Dios ha producido un llamado genuino y eficaz en tu persona. Ahora, Timoteo, veo que vos no estás avivando el fuego del don de Dios que hay en vos. Vos tenés un ministerio y ese fuego no está apagado, pero le falta el debido cuidado, le falta ese mantenimiento que uno tiene que hacer. Como recuerdo a Elías, que se acercó a ese altar, que dice que estaba todo destruido, descuidado, y empezó a acomodarlo para que luego cayera ese fuego del cielo. Entonces, muchos de nosotros quizás nos podemos encontrar en el día de hoy en esa situación. El fuego está. Sabemos que el llamamiento de Dios es eficaz en nuestra vida. Y hay evidencia de que Dios nos ha salvado. Pero si miramos el fuego de nuestro corazón, si miramos nuestra vida espiritual, está enfocada. Porque no le hemos dado el debido mantenimiento, y eso se nota. Pablo lo observaba en Timoteo, era evidente. Timoteo, yo te amo, estoy orando por vos, pero tengo que decirte que no estás avivando el fuego. ¿Por qué? Por las situaciones, por lo que estás viviendo, yo lo entiendo. Pero Pablo le está escribiendo desde la cárcel a Timoteo, después de haber sido azotado y esperando ser decapitado. Así que no era una excusa la situación que estaba viviendo Timoteo. No era para ser complaciente, indulgente, decir: bueno, sé, Timoteo, de que estás pasando un momento difícil, por eso descuidaste tu vida espiritual, porque quien le escribía estaba en una situación aún peor, y el fuego estaba quemando en la vida de Pablo, y ni la muerte lo había apagado. Entonces, Timoteo, ¿recordás ese día en el cual lloré por vos? Y en el que ese día que comenzó y que vos tuviste la certeza, la convicción de que Dios te había llamado por la imposición de mis manos. Ahora, no lo descuides. Y aquí el texto principal del día de hoy: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Este es el texto clímax, digamos, de todo lo que acabamos de leer, donde Pablo va directo al hueso, es incisivo en su consejo hacia Timoteo. La situación puede ser adversa y podríamos justificarnos y ser complacientes con nosotros mismos. No, mi situación espiritual, dice uno, no es la mejor, pero bueno, estoy afrontando este momento adverso. Estoy viviendo tal y tal cosa. Estoy con tal problema en el trabajo, en la familia, cada uno pondrá su situación. Pero esa situación no nos puede apocar. El espíritu de cobardía no es característico del cristiano. El cristiano tiene valor, tiene poder, amor y dominio propio. Amén. Vamos para ir concluyendo. Este texto es un mensaje dirigido a lo más profundo de nuestros corazones. Los tiempos son malos, cada vez serán peores. Sin embargo, esto no significa nuestro descuido espiritual, no justifica nuestro descuido espiritual. La pasión y el amor que un día o alguna vez ardió en nuestros corazones debe ser avivado y mantenido como una llama ardiente en forma constante. A Timoteo se le recuerda ese momento en el que comenzó su ministerio, aquel instante en el que supo que Dios tenía un propósito para él. Aquel momento donde quizás tenía fuerzas, entusiasmo. Y Pablo trae a memoria esa imagen de la imposición de las manos. Ahora, ¿cuántos de nosotros alguna vez, si rememoramos, recordamos ese momento en el que sentimos que Dios tenía un llamado para nuestras vidas? Tuvimos esa determinación y ahora nos vemos y la pregunta es, ¿qué pasó con eso? ¿Estamos activándolo o quedó apocado? No, pero bueno, me casé, el trabajo, siempre hay una excusa. Para nosotros es una excusa, para Dios no es una excusa. Hay que avivar el fuego del don de Dios. Hermanos, recordemos o volvamos el foco de la cámara a Pablo. Le está escribiendo desde las cárceles y el fuego no se había apagado. Entonces Timoteo no podía excusarse en cosas mucho menores. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Según de Timoteo 1:12, Pablo se va a poner como ejemplo y le dice, por lo cual también sufro estas cosas. Timoteo, vos estás sufriendo, yo también estoy sufriendo. Yo sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, no me apoco, no me achico ante la adversidad, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aleluya. Hay momentos de debilidad en que deben exhortarnos, en que, más allá de que puede ser un ministro, el predicador, la palabra misma de Dios nos exhorta. No podemos ser cobardes. No podemos achicarnos ante la situación. Y suena fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo. Pero achicarse no es una opción. El Espíritu de Dios es poder para enfrentar la situación más adversa, el problema más difícil, la circunstancia más problemática. Si Pablo en una cárcel tiene valor para decir estas palabras, ¿cómo Timoteo, estando libre en la iglesia, sirviendo a Dios, va a apocarse? El miedo, la ansiedad, el pánico, la tristeza, el desánimo, la depresión, no es algo que deba dominar la vida del cristiano. Sé que muchos de nosotros hemos tenido o estamos teniendo momentos difíciles, pero eso no es excusa para no congregar, para no orar, para no leer la palabra, para que el fuego se apague. No es excusa. No es excusa para mí y no es excusa para ninguno de los que estamos acá. No, pero este año estoy haciendo tal y tal cosa, por eso No es excusa. Las cosas hay que afrontarlas con poder,
por el amor que se hace de Cristo. Y aquí hay una palabra o dos palabras, dominio propio, que significa disciplina, carácter, autocontrol, determinación. La disciplina se trata de voy a hacer esto y lo hago. Entonces, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este texto creo que es quizás donde Pablo sincera su mensaje. Viene hasta ahora introduciendo lo que es una exhortación, con amor, pero lo está exhortando a Timoteo. Cuando todo está bien, todos queremos participar de las bendiciones de Dios, ¿no es así? Pero como estaba viniendo el momento difícil, Timoteo se quería esconder. Porque ante la adversidad, ¿quién quiere tomar y ser parte de una situación adversa? Enfrentar el problema. Pablo le dice, no te avergüences, Timoteo, no te achiques, no te escondas. Participa de las aflicciones. Sé parte del sufrimiento. Porque no se trata solamente de vivir buenos momentos en Cristo. Cuando hay que poner el pecho a la situación adversa, ¿te escondes? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Gloria a Dios. No te avergüences de mí, Timoteo. Yo estoy escondido. Yo me escondo. O vos sabés quién soy yo. Soy tu maestro. Soy aquel que te enseñó en Cristo. No te avergüences de mí que soy preso. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, concluyendo, porque hay más para hablar, pero el mensaje del día de hoy es: no nos achiquemos, no nos apoquemos. La situación adversa no es excusa. Tenemos que hacernos partícipes, tomar la armadura de Dios, la espada, el yelmo, vestirnos y enfrentar la situación. Y nada es excusa para descuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que ser partícipes de las aflicciones, ¿no? Y ahí escuchamos, ¿no?, diferentes voces, cada uno sabrá qué voz es la suya. No, pero hermano, no es difícil servir a Dios en la enfermedad. No, hermano, pero no es difícil, no es fácil servir a Dios cuando tu familia está en contra. La justificación que cada uno pone. No, hermano, pero no es fácil venir a la iglesia después de un día de trabajo. Y cada uno tendrá esa excusa para justificar su descuido espiritual. La palabra de Dios es avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. No te avergüences, no te apoques, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.